que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en la intro y en el título de este video, les voy a estar explicando cómo hacer este pantalón cargo, el cual siento que es una silueta que se puso bastante de moda en los últimos meses del 2019 y pues no quería perder la oportunidad de hacer uno yo misma. Como siempre, el link para descargar el molde gratis de este pantalón lo van a encontrar en la cajita de descripción de abajo, y recuerden que para descargar todos los moldes gratis deben estar suscritos a mi blog, lo cual es completamente gratis y solo les tomará 5 minutos. Habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con este tutorial. Para hacer este pantalón vas a necesitar 1,5 metros de tela. Yo utilicé drill negro, hilo, 1,5 metros de elástico de 5 centímetros de ancho. Es muy importante que el elástico tenga esta medida, remaches y tijeras. Lo primero que vas a hacer es preparar los bolsillos del pantalón. En este caso está el bolsillo lateral y el bolsillo posterior. Ya tengo un video en donde explico más a detalle cómo hacer estos tipos de bolsillos. El lateral corresponde al diseño número 2 de ese video y el posterior corresponde al diseño número 1. Ese video te lo voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Después de preparar esos bolsillos cargo, vamos a preparar el bolsillo delantero, que corresponde al diseño número 3 del mismo video sobre bolsillos cargo. Una vez que tengas listos estos bolsillos, los vas a ubicar sobre cada delantero y los vas a sujetar con todos los alfileres que consideres necesarios. Luego los vas a coser por todo el contorno, exceptuando la boca de bolsillo, con margen de 1,16. Después vas a tomar ambos delanteros y los vas a ubicar uno sobre el otro, derecho con derecho, y vas a pasar a coser toda la curva de tiro. Para esta tela te recomiendo mucho utilizar una fileteadora porque el drill es una tela que se deshilacha fácilmente. En este caso yo pasé mi máquina plana con una puntada recta a 1 centímetro del borde y después pasé un filete sencillo. Una vez que termines, el delantero te debe quedar algo así. Ahora vamos a pasar al posterior del pantalón. Para esto voy a tomar uno de los bolsillos con su respectiva tapa y lo voy a ubicar en uno de los posteriores para saber más o menos dónde quiero que quede. Una vez que tenga lista la posición del bolsillo, voy a marcar las 4 esquinas con un lápiz blanco para poder pasar esta misma posición a la otra pieza del posterior. Para hacer esto tomé la otra pieza del posterior y la ubiqué debajo de donde ya marqué la posición del bolsillo, y con un alfiler voy a ir traspasando los puntos que ya marqué con lápiz. De esta manera nos aseguramos que ambos bolsillos queden exactamente a la misma altura. Ya que marqué la posición de ambos bolsillos, ahora sí los voy a sujetar con alfileres y los voy a coser por todo el contorno, exceptuando la boca de bolsillo, con margen de 1,16. Para hacer esto estoy utilizando mi máquina plana con la puntada recta, y para los que no conocen, los márgenes de costura se miden en pulgadas. Entonces 1,16 significa 1/16 de pulgada y es el pespunte más pequeño que se puede hacer. Después de ese le sigue el pespunte a 1/8, luego a 1/4 y ya después a 1 centímetro. También para coser todos estos bolsillos aumenté la longitud de puntada a 3,5. Y recuerda rematar muy bien al inicio y al final de cada bolsillo para que este no se descosa con el uso. Después vas a tomar la tapa del bolsillo y la vas a coser a 1 centímetro de distancia de la boca de bolsillo, con una puntada recta. Al final el posterior te debe quedar algo así. Y al igual que como hicimos con el delantero, ahora vas a tomar ambos posteriores derecho con derecho y vas a unir la curva de tiro. Para continuar, ahora vas a ubicar el delantero sobre el posterior derecho con derecho y vas a coser ambos costados. Nuevamente, para hacer este procedimiento utilicé primero la máquina plana y después mi fileteadora. Una vez que termines de coser el costado, vas a abrir la bota del pantalón para poder coser el bolsillo lateral. Al igual que como hicimos con el bolsillo posterior, primero ubiqué uno de los bolsillos sobre uno de los laterales y cuando ya supe la posición que deseaba para el bolsillo, la pasé hacia la otra bota utilizando un alfiler para que ambos bolsillos me queden exactamente en la misma posición. Esta misma técnica también la utilizo para coser los bolsillos laterales de la falda cargo que hice hace unos meses, la cual también se las voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Y del mismo modo, una vez que pasé la posición del bolsillo hacia el otro posterior, sujeté este con alfileres para poder coserlo. Este bolsillo lo cosí exactamente de la misma forma en que cosí el bolsillo posterior. Y cuando termine se debe ver algo así. En este punto de la confección es donde debes poner los remaches si así lo deseas, así que estoy utilizando un lápiz blanco para marcar el punto donde quiero poner cada remache, que estos van a estar a cada lado de las tapas de bolsillo y en el costado del bolsillo delantero.
Para poner los remaches debes utilizar un troquel, el cual es esta máquina que te estoy mostrando en este momento, y primero voy a utilizar el troquel perforador para abrir un hueco en cada punto que marqué anteriormente, para después insertar el remache. Después voy a cambiar el troquel perforador por el troquel universal, que es este de aquí, y con este sí voy a pegar los remaches. Estos tienen dos partes, una cabecita y una parte puntiaguda. La parte puntiaguda la insertas en el orificio que hiciste anteriormente y luego le pones la cabecita encima para unirlos con el troquel. Como ves, poner remaches es muy fácil, y si tú no cuentas con un troquel, en los almacenes donde venden este tipo de insumos suelen prestar este servicio a un precio bastante accesible. Hasta este punto ya debes tener algo así, y prácticamente ya casi acabamos este pantalón. Ahora vas a voltear el pantalón hacia el revés de la tela y vas a pasar a cerrar la entrepierna del pantalón. Después vamos a pasar a hacer la pretina de la cintura. Esta es esta pieza rectangular que va a ir con un elástico por dentro. Para esto primero vamos a unir ambas puntas de la pretina derecho con derecho y las vamos a coser a 1 centímetro del borde para formar un lazo. Y esto mismo lo vamos a hacer con el elástico, el cual debes cortar según la medida de la tabla de tallas. Después vamos a marcar los cuadrantes del elástico. Este es un procedimiento que ya he hecho anteriormente, sobre todo en los tutoriales de ropa interior. Para esto primero doblamos el elástico a la mitad y hacemos una marca con tiza, y luego esa marca la juntamos con la costura que hicimos anteriormente para sacar la otra mitad del elástico. Y esto mismo vamos a hacer con la pretina, marcando los cuadrantes sobre el revés de la tela. Ahora vamos a tomar el elástico y vamos a ubicar cada cuadrante del elástico con cada cuadrante de la pretina. Es muy importante que el elástico no sobrepase la mitad de la pretina. Es decir, la pretina debe poder doblarse a la mitad y cubrir perfectamente el elástico. Una vez que acomodes el elástico, vas a pasar una costura recta sobre las marcas que hiciste anteriormente y te debe quedar algo así. Después vas a doblar la pretina a la mitad, que como te dije en el paso anterior, esta debe doblarse perfectamente para cubrir el elástico y dejar el margen de costura para unir la pretina a la prenda. Ahora vamos a sujetar la pretina a la cintura del pantalón. Y en este caso la parte de la pretina que quedó con la costura del elástico debe quedar hacia adentro, para que esta se vea perfecta por fuera. Entonces, para hacer esto vas a ubicar cada cuadrante de la pretina en cada cuadrante del pantalón, que en este caso serían las costuras de los costados y la costura de ambos tiros. Una vez que sujetes ambos cuadrantes, vas a pasar una costura recta por todo el contorno de la cintura. Esta pretina tiene exactamente el mismo ancho que tiene la cintura del pantalón, así que no es necesario estirar la tela mientras coses. Como ves, yo estoy cosiendo la tela perfectamente sin estirarla hasta que llego al punto en que el elástico me empieza a recoger la tela. Cuando llegas a este punto, simplemente acomodas el elástico detrás de la máquina para que la tela te vuelva a quedar del mismo largo de la cintura. Esta es la forma más fácil de coser una pretina o puño en resortado. Y este mismo procedimiento lo voy a hacer con cada cuadrante de la pretina, asegurándome de que la costura sujete las 3 capas de tela, la de la cintura del pantalón y las 2 capas de la pretina. Cuando termines de hacer esta costura en la máquina plana, es importante que pases la fileteadora. Como te digo, esta tela se deshilacha muy fácilmente. Cuando termines la pretina te debe quedar algo así. Y este mismo procedimiento que utilicé para coser la pretina a la cintura del pantalón, lo voy a hacer para coser las botas del pantalón, que al final te deben quedar algo así. Y listo, ya con este procedimiento el pantalón quedó completamente terminado. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este tutorial. Este tipo de pantalones es uno de los más fáciles para hacer, sobre todo porque no tiene cierre en la parte de adelante, y para la pretina en resortada utilicé la técnica más fácil que conozco. Además que son súper cómodos por el hecho de que el elástico es bastante grueso. Déjenme saber en los comentarios de abajo cómo les fue cosiendo este pantalón y qué otros diseños les gustaría que hiciera más adelante. Aparte de esto, a principios de mes les dejé un video sobre tipos de telas para hacer blusas. Así que si quieren que haga un video sobre qué tipos de telas deberían usar para
para hacer pantalones, denle like a este video para yo saber que les interesa que haga ese otro. Si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse y de picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Pero aún así recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y algunos domingos. Mientras tanto, les recomiendo que vean estos dos videos de aquí donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me muevo y en donde más me gusta platicar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.